Bienvenidos, comenzamos Sana que Sana, hoy con un tema muy bien acompañado, porque estamos con los especialistas de la Clínica Diagnóstica Especializada VID, en particular con Sofía Arteaga, que es médica reumatóloga. Bienvenida, Sofía, por primera vez a Sana que Sana, ¿cómo estás? Bien, bien, y tú, Olga, muchas gracias al canal por invitarme y a ti también por entrevistarme. ¿Hace cuánto trabajas en la diagnóstica, Sofía? Trabajo hace más o menos 18 meses ya. 18. Vamos ¿Y para cómo ha los 2 sido la años. experiencia ya? Muy buena. Vieras que todo pues en general muy organizado y los pacientes pues muy enfermitos a veces, pero muy agradecidos también. Muy bien. Recordémosle, Sofía, a los televidentes qué es la reumatología, la especialidad que decidiste estudiar. Claro que sí. Uno encuentra muchas veces en las personas que tienen confusión y ni siquiera saben que existe esa especialidad. Y esta especialidad es la especialidad encargada de esas enfermedades que afectan típicamente las articulaciones, ¿cierto? Un ejemplo de ellos es el lupus, otro ejemplo la artritis reumatoide y en general otras enfermedades que no tanto afectan las articulaciones pero que tienen un origen autoinmune. Y autoinmune, como lo vamos a ver ahorita y lo vamos a ampliar un poquito con la enfermedad que vamos a tratar hoy, son esas enfermedades donde las defensas del mismo cuerpo, digamos, alteraciones que todavía no conocemos a profundidad y algunas alteraciones y desregulaciones afectan el propio cuerpo, afectando entonces puede ser la piel, los riñones, por ejemplo, como en el lupus, y en la artritis reumatoide, las articulaciones. Uno escucha artritis, vamos a empezar por artritis, pero nuestro tema específicamente es la artritis reumatoide, ya todos vamos a aprender la diferencia y las especificaciones de este diagnóstico. Uno escucha artritis y lo relaciona siempre con adultos mayores. ¿La artritis puede dar en cualquier edad? La artritis puede dar en cualquier edad. Obviamente, pues que hay que aclarar que la artritis como tal es, tal vez como lo hablábamos previamente, es una sombrilla que cubre muchas enfermedades. ¿A qué voy? La artritis es la inflamación de las articulaciones, ¿cierto? Que la gente probablemente le conocerá más frecuentemente como las coyunturas. Y esas inflamaciones se generan por múltiples causas. Tenemos causas infecciosas donde un proceso o un germen puede afectar directamente la articulación y producir una artritis, que en ese caso la llamaríamos artritis séptica. Tenemos la artritis inducida por cristales, por ejemplo, la gota, ¿cierto? Que es inducida por cristales de ácido úrico. Y las enfermedades autoinmunes, entonces ahí está el lupus, donde se afectan las coyunturas, y artritis reumatoide, que es lo que vamos a hablar hoy, a profundizar. Entonces, siendo, digamos, muchas causas de artritis, no todas las artritis son una artritis reumatoide. Y así también la artritis como tal puede afectar a cualquier persona, siendo, digamos, dependiendo del grupo etario. Por ejemplo, en niños serán más frecuentes unas causas, en los adolescentes, en los adultos otras, y ya en los adultos mayores otras causas. Para eso se necesita entonces ya una evaluación con los médicos y reumatología. Dentro de tu consulta, la artritis reumatoide, dentro de esas otras, ¿qué tan común es? ¿Es muy prevalente la artritis reumatoide? Vieras que sí, en la consulta pues específicamente hablando, uno puede pensar que más o menos un 5, un 10% de los pacientes que consultan tienen artritis reumatoide. Obviamente estamos filtrando, pues, cierto, la cantidad de pacientes, porque yo voy a unas entidades o a unas enfermedades un poco más específicas. No quiere decir que eso sea igual en la población, como lo vamos a hablar enseguida, en la población general tan frecuente, pues. Perfecto. Mis queridos televidentes, vamos a cerrar semana entonces, vamos pasando, si quieres, Sofía, vamos a cerrar semana hablando de la artritis reumatoide. Sé que es un nombre conocido, familiar para todos. Si no lo hemos tenido, pues por lo menos conocemos personas que de pronto tienen ese diagnóstico. Inquietud, diferencia entre artritis y artrosis. Bien importante, vieras que bien interesante eso que me preguntas. Entonces, como lo mencionaba, la artritis es una inflamación, pues, de la coyuntura de la articulación. La artrosis es más un desgaste que se presenta en las articulaciones, que es muy asociado a la edad o a alguna persona que tiene alguna alteración estructural en su sistema óseo, que lleva a una artrosis que llamamos nosotros secundaria. La artrosis como tal no hay, su principio o su inicio no es una inflamación, sino que ya como ese desgaste del cartílago, que es ese colchoncito que separa
hueso y hueso en la articulación, va generando entonces sí un proceso secundario de inflamación y genera dolor, ¿cierto? Pero digamos la clínica es muy diferente, la artrosis no presenta usualmente tanta inflamación y el dolor es un poco menos que lo que se presenta en artritis. Perfecto. 305-316-6560, esa es nuestra línea, ustedes ya la conocen, todos los días se las damos. ¿Para qué? Para estar comunicados con ustedes. Son nuestra razón de ser y nos encanta que en la medida de lo posible, teniendo en cuenta que esto obviamente no es una consulta, nuestros especialistas y más de nuestras obras puedan guiarlos, puedan darles recomendaciones importantes, resolverles inquietudes para mejorar su calidad de vida. Mientras llegan sus inquietudes sobre artritis reumatoide, con nuestra reumatóloga invitada Sofía Vergara de la Clínica Diagnóstica Especializada VID. Vamos con esta pregunta, la vemos acá, Sofía. Hola, mi nombre es Jorge Moreno. ¿Por qué se produce la artritis? ¡Tarán! Ampliemos un poquito tu respuesta y tenemos una imagen, la primera, Carlos, para mostrar ilustrar. Ya me había adelantado un poco tal vez a esa respuesta. La artritis, entonces, como expliqué ahorita, se produce por múltiples causas. Están las autoinmunes, están las inducidas por cristales como cristales de ácido úrico y otro tipo de cristales que llamamos pseudogota, y las infecciosas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, si quieres te puedes parar para explicar. Esto era lo que tal vez les explicaba yo. Este es lo que nosotros llamamos la articulación. Vuelvo y repito, las personas usualmente les conocen como coyuntura y me voy a referir así para que ustedes me entiendan claramente. Y tenemos aquí este saquito que está aquí, o esta línea, digamos, grisecita, que es la sinovia, que es como una bolsita que envuelve toda esta estructura que está compuesta por hueso, cartílago y por dentro un poco de líquido que llamamos líquido sinovial. En la artritis, por la causa que sea, hay inflamación en esta estructura y esa inflamación va a ir causando obviamente dolor, obviamente signos inflamatorios sobre las articulaciones, y dependiendo de la etiología puede causar daño, que a veces, la gran mayoría, cuando ya hay daño, hablamos de daños irreversibles. Perfecto, vamos a ver la otra imagen para hablar ya de la artritis reumatoide como tal y cómo se presenta. Sí, entonces la artritis reumatoide pues típicamente compromete entonces estas articulaciones que tenemos señaladas acá. Compromete estas que son las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas y las muñecas. Usualmente compromete, cuando compromete una muñeca, compromete la otra muñeca. Cuando compromete las metacarpofalángicas, compromete la otra metacarpofalángica. Y es así que le llamamos una artritis simétrica, ¿cierto? Perfecto. Ahí están entonces, y podemos tener incluso otra imagen para seguir adentrándonos en el tema de hoy. Entonces lo que acabamos de ver, la imagen que acabamos de ver es una artritis probablemente que inició hace poco, ¿cierto? Vemos que hay inflamación, pero no se alcanza a ver mucho daño. Y este sí es una enfermedad, una artritis reumatoide más evolucionada y con daño estructural. Yo creo que podemos pasar a la anterior. Bueno, quedémonos un momentico en la anterior. Porque quiero explicarles aquí que no todos los pacientes llegan a este estadio de la enfermedad, y ahí radica la importancia de una consulta temprana, porque con los medicamentos que usualmente son seguros se previene que el paciente llegue a esto, y es un objetivo para nosotros en la medicina que el paciente nunca vuelva a llegar a esto y que sea algo ya más del pasado. Aquí ya sí vemos mucho daño, ¿cierto? En las muñecas, como ustedes lo pueden ver, hay una inflamación que ya es crónica. Aquí el dedito pues también tiene una gran alteración en su alineación, todas estas articulaciones de acá, ¿cierto? Entonces, queremos que eso sea una imagen del pasado, que esto no vuelva a suceder, y para eso necesitamos un diagnóstico temprano y empezar el tratamiento de forma temprana. ¿Seguimos con la otra? Bueno, nódulo reumatoide. Esto es un nódulo reumatoide. La artritis, como lo mencionaba ahorita, la artritis reumatoide, digamos, el órgano cardinal de inflamación es la articulación, pero puede tener manifestaciones fuera de la articulación, y esto es un nódulo reumatoide que también lo vemos en artritis reumatoide, que es una enfermedad ya, como lo mencionaba, evolucionada, de varios años de evolución. Y finalmente, antes de dejarla sentar bien rico, las articulaciones que se comprometen con este tema. Sí, esto es bien ilustrativo desde el punto de vista de lo que mencionaba ahorita tal vez. Entonces, la artritis
reumatoide compromete tanto las pequeñas articulaciones, ¿cierto?, como las grandes articulaciones. Y cuando compromete una articulación, compromete la misma articulación del otro lado. Codos, codos, caderas, caderas, hombros, hombros, ¿cierto? Y tiene una particularidad que nos ayuda a diferenciarlo de otro tipo de artritis, que compromete el cuello y puede comprometer acá también estas articulaciones. No siempre se compromete todo, pero es frecuente y nos ayuda bastante en el diagnóstico. Ahora sí, doctora, puede sentarse. Además de comprometer las articulaciones, la artritis reumatoide puede generar otras consecuencias en mi organismo. Claro que sí. Entonces, para retomar, la artritis reumatoide compromete, o el órgano cardinal, el órgano más afectado es las coyunturas, las articulaciones. Las que acabamos de ver. Las que acabamos de ver. Ahí es donde se va a presentar todo ese proceso inflamatorio de fase inicial y el foco del proceso inflamatorio, ¿cierto? Pero la artritis no solamente se queda ahí porque es una enfermedad sistémica, eso quiere decir que puede comprometer teóricamente cualquier órgano y dar muchos síntomas más, adicional a los que acabé de comentar de las inflamaciones articulares. Puede dar fiebre, pérdida de peso, dentro de su proceso de inflamación, y también puede comprometer otros órganos como los ojos, la piel, los pulmones, los nervios, ¿cierto? Entonces es una enfermedad que típicamente compromete las coyunturas y ahí vamos a ayudarnos con el diagnóstico, pero también puede comprometer otros órganos. ¿Y de qué dependería que no se comprometa otros órganos, de que se diagnostique a tiempo? También, entonces, hay varias cosas. Uno, que la enfermedad se diagnostique de forma temprana. Usualmente cuando hay compromiso de otros órganos son enfermedades que llamamos más evolucionadas, con más tiempo de evolución y que han llevado una carga inflamatoria por muchos años. Ahora, hay algunas personas que en el debut de la enfermedad pueden tener compromiso de otros órganos, por ejemplo el pulmón, es relativamente frecuente. Entonces ya va a depender de la genética de cada persona, de esa predisposición y carga genética que el paciente o no presente, adicionalmente a las articulaciones, otro compromiso en otro órgano. Perfecto. Nuestra línea de WhatsApp 305-316-6560. Vamos con esta pregunta. Buenos días también para ti. La artritis es lo mismo que, supongo que dice neuralgia, ¿cierto? Neuralgia. La artritis es lo mismo que neuralgia, no, es un asunto muy distinto. Neuralgia es de nervios, ¿verdad? Sí, la artritis sí, ya mencioné, ya expliqué muy bien que se trata de una artritis. La neuralgia se refiere más a un proceso doloroso que está generado en un nervio por cualquier motivo, ¿cierto? También los nervios se pueden inflamar por múltiples causas, las enfermedades autoinmunes que son como las que yo los pueden ocasionar, pero también déficit vitamínico, ¿cierto? Hay otras cosas, infecciones que pueden dar neuralgias, que produce un dolor pues bastante a veces intenso y bastante de difícil manejo en algunos casos, pero es totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Cómo se diagnostica, Sofía, la artritis reumatoide? Entonces la artritis con el cuadro clínico, ¿cierto? Pues las manifestaciones clínicas es de gran ayuda para nosotros porque, insisto, los médicos usualmente no diagnosticamos sobre un examen que nos lleva al paciente o una imagen, ¿cierto? Una radiografía, sino que es con la clínica del paciente y ya ayudado con los exámenes que hacemos los diagnósticos. La clínica son los síntomas, ¿cierto? La Lo que clínica ustedes pueden son los detectar. síntomas. Yo le voy traduciendo. Sí. Los síntomas del paciente y cómo se presenta la enfermedad. Y los exámenes que hacemos entonces son usualmente exámenes de laboratorio, ¿cierto? Donde vamos a buscar si el paciente adicionalmente tiene algo de anemia que puede estar asociado a la artritis reumatoide, alteración de los factores de inflamación en el cuerpo y algunos anticuerpos que nosotros medimos para mirar si están positivos en los pacientes y que nos ayuda mucho en el diagnóstico. Y dentro de las imágenes, pues básicamente cuando la enfermedad está más evolucionada ya uno va viendo algún daño estructural en las coyunturas que se puede ver en las radiografías y eso también nos ayuda mucho. Esos daños estructurales son irreversibles. Son irreversibles. Por eso hay que diagnosticar esto por eso rapidito. por eso es como la intención a que las personas aprendan a mirar si tienen o es compatible su clínica con una artritis y de esa forma consulten temprano para empezar un tratamiento temprano y no un tratamiento tardío, porque estamos evitando mucho daño en la articulación y adicionalmente es claro en artritis reumatoide que si empezamos el tratamiento tempranamente, al paciente le va muchísimo mejor que cuando se empieza un poco más tardíamente. Y justamente en unos instanticos, después de responder esta pregunta, vamos a hablar bien concreto y bien definido el tema de los síntomas, justamente para consultar a tiempo. Gracias por ver Sana que Sana. Me duelen mucho los dedos al doblarlos, solo los de la mano izquierda. ¿Será artritis, doctora Sofía? Los dedos al doblarlos, solo la mano izquierda. Muy bien. Entonces, artritis en general
puede que tenga algo de inflamación que puede ser también asociado a artrosis, que como lo mencioné puede producir un poquito de inflamación, no francamente artritis. Que sea la mano izquierda, digamos, y no en la mano derecha, baja la probabilidad porque como lo decía, dan las dos partes del cuerpo. Sí. Y que solamente sea al doblarlo nos habla más de una cosa que llamamos nosotros los reumatólogos de dolor articular mecánico, que se asocia más a estas enfermedades como la artrosis que hablamos ahorita. Ajá, perfecto. Pero es bueno que consulte. Es bueno que consulte. Porque no es la primera persona que escucho, bueno, en este caso Leo, diciendo que un dolor de movimiento de los dedos puede ser una artritis, entonces no necesariamente hay que consultar. No necesariamente. Perfecto. No necesariamente. Hablemos de los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas que no deben pasar silenciosamente, sino que debemos estar muy conscientes, atentos para consultar con relación a artritis reumatoide? Entonces, si ya expliqué qué es la artritis, ¿cierto? Y cómo se presenta esa artritis, en qué sitios de las articulaciones se presenta esa artritis, pero es importante que el paciente detecte que si su dolor de las articulaciones es un dolor que es más hacia la noche o hacia la mañana, ¿cierto? El paciente dice que en la mañana está más adolorido y que en la medida que va pasando el día mejora un poco, aunque no 100%. ¿El frío? Los pacientes sí frecuentemente nos hablan que el frío los puede empeorar, pero más pensamos que es ese estado de inmovilidad que el frío lleva y el paciente se queda un poco más quieto pues porque tiene frío, no se quiere mover y eso genera que esa inmovilidad empeore esos síntomas. Entonces que sean dolores articulares más evidentes en la mañana. En la mañana y a veces en la noche que despierta incluso el paciente. Adicionalmente, cuando el paciente se mira, que se vea un poquito inflamada las coyunturas, un poco o mucho, eso dependerá de cada paciente, ¿cierto? Todos los pacientes son diferentes como todas las personas. Inflamación sobre las coyunturas, puede haber algo un poquito de rubicundez o rojez en la piel y la inflamación y el dolor. Los pacientes con artritis usualmente manifiestan marcado dolor, incluso algunos me dicen, doctora, he estado postrada 10, 15 días, ¿cierto? Una cosa que a uno le parece bastante dolorosa y triste para una persona que tenga que estar postrada por una enfermedad de estas. Entonces, eso es típico de la artritis reumatoide. Ese tipo de inflamación. Y también puede generarse en la mañana una sensación de rigidez. Hagan de cuenta como un robotcito que no se puede mover, así se presenta en la mañana el paciente y esa rigidez puede durar de 30 minutos a 1 hora. No es la única causa de rigidez porque también hay otras entidades que generan rigidez articular, como la fibromialgia, que será un tema que posteriormente podemos tocar. Ah, excelente. Sí, hace poquito. Entonces me imagino que ya tienen ese bagaje, puede dar un poquito, pero usualmente es una rigidez muy corta, de 5 minutos, no a lo sumo 10. La osteoartritis, que también hablábamos ahorita, también puede dar un poquito de rigidez, pero la de la artritis reumatoide sí es típica, que demora media hora, 1 hora y hasta 2 horas el paciente con la rigidez, desde que se levanta hasta que empieza a hacer sus cositas, que otra vez más o menos puede moverse con normalidad. Si uno llega a detectar esos síntomas, ¿querría decir que la enfermedad ya está avanzada o no necesariamente? No necesariamente. Hay pacientes, vuelvo, insisto, es como las personas, hay pacientes que tienen un inicio explosivo de su enfermedad y hoy están bien y mañana amanecieron prácticamente tullidos, ¿cierto? Agudo. Agudo, de un inicio agudo y generalizado. Y cuando es así, sigue siendo una enfermedad muy temprana que con tratamiento rápidamente van a mejorar y sin daño articular. Hay algunas personas que es un poco más sutil, empieza a doler una coyunturita, empieza a inflamarse otra y empieza a inflamarse otra y ya va configurando una enfermedad que se va haciendo más grande y que va siendo más incapacitante para el paciente. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, 305-316-6560, nuestro WhatsApp. Buenos días para ti. Mi madre tiene 76 años, tiene artrosis. ¿Puede llegar a sufrir artritis reumatoide? Sí, pueden coexistir las dos enfermedades y es ciertamente frecuente en los pacientes de edad avanzada que tengan una artrosis y sobre la artrosis haya una artritis reumatoide. O que tenga una artritis reumatoide, más adelante va sufriendo una osteoartritis, que es esa enfermedad de, digamos, entre comillas, desgaste que mencionamos al principio. Entonces sí pueden coexistir. Antes de la siguiente pregunta, Sofía, y yéndonos a la artrosis,
que ya nos explicó nuestra reumatóloga, que tiene que ver con el desgaste por el uso de nuestras articulaciones. Entonces, de alguna manera, todos vamos a tener artrosis porque todos lo estamos gastando, o el estilo de vida va a tener que ver mucho con eso. Sí, entonces no todos vamos a tener artrosis porque también hay una predisposición genética. ¿Qué quiere decir? Que si mi mamá o mi papá sufren o sufrieron de artrosis, es más probable que yo sufra de artrosis en mi vida. Pero no solamente va a depender de eso, sino también como del trabajo que yo desempeñe durante el día. Si tengo, por ejemplo, un trabajo muy manual, ¿cierto? De manualidades, probablemente se va a, entre comillas, a gastar un poquito más esa articulación y generar dolores en la medida que va pasando la edad. También la obesidad, ¿cierto? La obesidad es un factor frecuente de daño articular, sobre todo en las rodillas, en las articulaciones que cargan peso, y eso hace que los pacientes tengan muy frecuentemente un daño marcado y mala calidad de vida, con mucho dolor. Perfecto. La nutrición, la alimentación es importante específicamente para el tema de artritis reumatoide, Sofía. Sí. Sí, es muy importante, no directamente como en otras enfermedades como puede ser la artritis gotosa o generada por cristales de ácido úrico. La gota que hablan tanto de las carnes rojas, el vino y todo aquello. Pero en la artritis no es directamente un alimento que te lleve a que tengas artritis, es más esos cuidados en el estilo de vida que necesita un paciente con artritis tener para disminuir ese riesgo que por sí sola la enfermedad da de aumento de enfermedad cardiovascular, de daño articular, ¿cierto? Si tenemos un paciente con una artritis reumatoide que ya tiene algo de inflamación en las rodillas y encima de todo tiene sobrepeso por una mala alimentación, eso va a empeorar, digamos, los síntomas, la clínica y va a empeorar la calidad de vida del paciente. Y va a si generar ven más que daño. la cantaletica cariñosa que les damos en Sana que Sana de alimentarse bien y hacer actividad física es por el bien de todos nosotros. O sea que escuchémonos todos y tomemos la decisión de tomar estilos de vida saludables. Pues nos vamos para la clínica diagnóstica especializada, David. ¿Cómo le explicaríamos a los televidentes cómo llegamos a la clínica diagnóstica? ¿Eso es la playa? Es por la playa. Ahorita estamos un poquito traumatizados. Con Córdoba. Con Córdoba. Me soplaron. La playa con Córdoba, ¿no? Sí, ahorita estamos un poquito traumatizados porque están haciendo muchos arreglos, pues, pero es en la playa por Córdoba, ahí queda la clínica especializada. Entonces nos vamos para la playa con Córdoba, en la capital, en todo el centro de la capital antioqueña. Vamos a hablar, nuestro periodista Carlos Rincón, con uno de los nutricionistas de la clínica diagnóstica especializada, David, quien les tiene recomendaciones especiales a nivel de nutrición y artritis reumatoide. Vamos a verla. Principalmente cuando hablamos de artritis reumatoidea, es una inflamación sistémica donde realmente los alimentos no van a tener una función curativa, o sea, no van a curar, pero sí van a disminuir la sintomatología de dolor, de inflamación. Para la artritis reumatoidea hay algunos que son favorecedores, están los pescados, principalmente el salmón, el atún, la sardina y el aceite de oliva. También encontramos los betacarotenos, entre esos podemos mencionar la zanahoria, el pimentón, la remolacha, el rábano, el melón, como entre otros de colores vivos. El tercer grupo, estamos hablando de la vitamina C, entre esos está la naranja, la mandarina y también las moras y las fresas. Normalmente hay un cuarto grupo que nos puede colaborar mucho a disminuir esta inflamación y estamos hablando del grupo de que contengan alto contenido de selenio. Entonces el selenio lo podemos encontrar en el rábano y también en los champiñones y en el aceite de oliva. Se le recomienda al paciente aumentar carnes blancas, pero no quiere decir que no pueda comer carne roja, la debemos de consumir. Sí es de disminuir el consumo, pero mínimamente hay que consumir carnes rojas 2 veces a la semana por el contenido de vitamina B12 que se requiere. Otro grupo que se debe evitar son los embutidos, todos los alimentos procesados y todos los azúcares refinados y pastelería. Lo que tenemos que prevenir es el sobrepeso y la obesidad. En muchas ocasiones se pierde antes peso, entonces en estos casos sí hay que ayudar porque los pacientes
por su misma depresión disminuyen el apetito. Entonces en muchos casos habría la necesidad, vuelvo y te digo, esta suplementación debe ser muy individualizada. La única que está en estudio que nos puede colaborar un poco en la desinflamación es el selenio y la vitamina E. Aumentar el ejercicio, pues eso lo tenemos claro que cualquier tipo de paciente lo tiene que realizar, y tenemos que aumentar, como cualquier persona, el consumo de frutas y verduras, asolearnos un poco porque la vitamina E, D son las más importantes junto con el selenio en la parte de la osteoartritis. Entonces hay que consumir de todos los grupos de alimentos. Lo más importante es la frecuencia, la cantidad y la forma de preparación de estos alimentos. Bastantes inquietudes genera nuestro tema de hoy, artritis reumatoide en Sana que Sana. Nos preguntan, buenos días, tengo los dedos del centro, y buenos días, claro que sí, buenos días también para ti. Tengo los dedos del centro de las manos en gatillo. ¿Me puede decir qué hacer en la mañana al doblarlos porque me traquean mucho? ¿Qué son los dedos en gatillo? Los dedos en gatillo no tienen nada que ver con artritis, puede asociarse sí por el daño que puede producir, pero digamos que son entidades separadas. No tiene que tener la persona que tenga dedos en gatillo una artritis reumatoide. Entonces los dedos en gatillo, sin imágenes es un poquito complicado, pero lo intentaré. Hay unos tendones que lo que nos facilitan es hacer este movimiento en las manos, y hay unas poleas que ayudan a amarrar esos tendones para que no se vengan hacia anterior. Entonces el dedo en gatillo, ya por esos procesos también degenerativos, cuando hablo de degenerativos de desgaste, para que la gente no se me asuste, es que se van engrosando y van limitando un poquito la movilidad libre que tienen esos tendones. Eso es dedo en gatillo, no poder moverse. No poder mover, queda así, y cuando uno va a mover sale, digamos, de forma brusca. Eso entonces se puede manejar más que todo con antiinflamatorios no esteroideos si la persona no tiene ninguna otra enfermedad que contraindique el uso de esos medicamentos, y si no mejora se puede infiltrar, y si ya no mejora con infiltración, con los ortopedistas nos ayudamos mucho porque ellos operan esta entidad, esta patología. Perfecto. Dice que le traquean mucho la anterior, ¿eso es normal? Sí, porque puede, cuando pasa por la polea, pues el tendón puede generar una sensación de traquido. Sí. Vea esta otra pregunta, doctora. Para esos dolores de las articulaciones, ¿es bueno ponerse calor, usar calor? No, usualmente, bueno, eso depende. Si es una artritis, no recomendamos el calor, porque ya en la artritis está habiendo un proceso altamente inflamatorio con calor ahí en sí, ¿cierto? Ahí localizado en la coyuntura, entonces colocarse calor puede ser un poquito más, digamos, facilitar un poco más esa inflamación, entonces no lo recomendamos. La fisioterapia. La fisioterapia, sí, claro que sí. Algunas personas que ya han tenido una artritis de larga evolución pueden tener algunas, digamos, contracturas, o sea que ya la articulación no se puede mover completamente. En algo se puede recuperar muchas veces esa movilidad en esa coyuntura, en algo, no 100% cuando ya hay daño articular, como lo mencionaba, y la fisioterapia nos ayuda mucho. A veces la fisioterapia, cuando el paciente está francamente inflamado, o sea, la enfermedad no se le ha empezado tratamiento y necesita primero desinflamarse con los medicamentos y ya después empezar a hacer su fisioterapia, porque podría ser muy doloroso cuando el paciente está con la artritis más activa. Perfecto. Ella es la doctora Sofía Arteaga. A ella la encuentran en la Clínica Diagnóstica Especializada VID. La Clínica Diagnóstica tiene su página web. Busquen, miren, hurguen. Hay una cantidad de especialistas, imágenes diagnósticas, servicio personalizado, humanizado, de la mano de la filosofía de las obras de la Congregación Mariana. Televid es una de estas. Está la Clínica Diagnóstica Especializada VID. Los curan con cariño y con la mejor experiencia. Vamos a nuestra primera pausa. Hoy estamos hablando de artritis reumatoide, inquietudes no solo sobre reumatoide, sino sobre otros tipos de artritis, sobre artrosis. Aprovechen que tenemos aquí una reumatóloga muy experta que está dispuesta a responderle sus inquietudes a través de Sana que Sana. Ya regresamos. Regresamos para seguir juntos conociendo, aprendiendo, previniendo, sabiendo cómo diagnosticar y tratar la artritis reumatoide. Síntomas de la artritis en general: dolor en las articulaciones, rigidez también en las articulaciones, enrojecimiento e hinchazón de las mismas,
o disminución de la capacidad de movimiento. ¿Podemos aclarar, Sofía, si, recordando un poco, estos síntomas son de la artritis en general o en particular de la reumatoidea? Pueden compartir, sí, pueden compartir en algo con la artritis en general, pero es muy típico en artritis reumatoide todo eso que acabamos de mencionar, lo de la rigidez que explicaba, ese dolor y la falta de movilidad, pues que sea un dolor tan intenso que llegue a que el paciente no se pueda parar de la cama. Eso es muy sugestivo de una artritis reumatoide. ¿A un niño, a un joven también le puede dar artritis reumatoide? Sí, se clasifica, digámoslo así, de forma diferente, y los encargados o los médicos que ven estas entidades en los niños se llaman reumatólogos pediatras, ¿cierto? Pero sí puede dar en los niños y en los jóvenes. ¿Tiene alguna carga genética esta enfermedad? Sí, sí, tiene una carga genética. Hay algunos, digamos, genes relacionados con la enfermedad y que predisponen a las personas a tener más la enfermedad que las personas que no tienen estos genes, y ya entonces ya asociado al ambiente, algunas infecciones pueden disparar la enfermedad en una persona genéticamente susceptible. Y ahí el tabaquismo se ha encontrado que aumenta marcadamente la probabilidad de presentar o de disparar más bien una artritis reumatoide en una persona genéticamente susceptible. Entonces ahí también educo, porque el tabaquismo es, digamos, malo en todos los sistemas del cuerpo, y los invito a las personas que fuman a intentar dejarlo. Es difícil, sí, porque los pacientes mismos me dicen: doctora, a veces me es muy difícil, me da mucha ansiedad, pero yo pienso que es un poquito de ganas y también de un esfuerzo que sea permanente, todos los días dejando un cigarrillo por lo menos, o cada semana. Ahí le hago propaganda al canal de YouTube de Televid. Hemos hecho, si no estoy mal, 2 programas en estos 3 años que llevamos sobre cómo dejar de fumar. Han sido muy bonitos. Por Medicáncer. Métanse, se pueden meter YouTube, canal Televid, Sana que Sana, cómo dejar de fumar, y hay 2 capítulos dedicados y con expertos, con psicólogo, incluso con psiquiatra, porque es un asunto que a veces es difícil, con unas personas que nos han enseñado a hacer procesos de relajación y de respiración. Véanselo, porque sí se puede dejar de fumar. A veces hay que buscar ayuda de especialistas, pero se puede dejar de fumar, y también eso sirve, como decía la doctora Sofía, para la artritis reumatoide y para todos los sistemas del cuerpo, dejar de fumar. Veamos esta pregunta. Mi nombre es Bernardo. La artritis reumatoide es una de las más comunes. Entonces, no necesariamente. No necesariamente. No es la causa más frecuente de dolor en las coyunturas, ¿cierto? Definitivamente no. Hay otras cosas, por ejemplo, la osteoartritis, que hablamos ahorita, que se desgaste, es más frecuentemente visto en la población. Hasta un 50% de las personas mayores de 60 años pueden tener esta enfermedad. Entonces, como causa de dolor articular, no es la más frecuente. Ahora, dentro de las artritis solas, sacando solamente artritis, sí puede ser bastante frecuente. Hablamos que más o menos entre 1 a 2 personas de cada 100 personas que tomamos de la población general, que llamamos, y los llamamos, les decimos: venga, ¿cuántos de ustedes tienen artritis? 1 a 2 de esas personas pueden tener artritis reumatoide. Entonces es una entidad que no es frecuente de causa de dolor articular, pero sí es de las más frecuentes que producen artritis. Vea esta pregunta. Buenos días para ti. A mi esposa le diagnosticaron hace 4 años artritis reumatoidea, está bajo tratamiento, pero me preocupa porque últimamente le estoy viendo la cara bastante hinchada. Esa pregunta me parece que nos puede ayudar mucho en muchas cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, probablemente, y estoy también sobre supuestos, que es lo que normalmente vemos en la clínica, la paciente ya tiene un diagnóstico de hace 4 años de artritis y probablemente, si tiene la cara hinchada, es sobre supuestos que esté en tratamiento con alguna de las terapias que utilizamos para la artritis reumatoide, que son los esteroides, la prednisolona frecuentemente conocida, o metilprednisolona, o dodecadrón, que las personas utilizan para mitigar el dolor. Pero estos medicamentos, cuando hacemos un tratamiento adecuado de la enfermedad, esperamos no usarlos por más de 4 a 6 meses, todo dependerá también de la evolución del paciente. Estos medicamentos tienen muchos efectos adversos, y entre ellos pueden generar aumento o acumulación de la grasa en ciertos sitios, produciendo una cara que llamamos nosotros en fases de luna llena, produciendo acumulación de grasa en esta zona, entre muchísimos otros efectos adversos, por lo cual
no es ideal que una persona con 4 años de diagnóstico siga consumiendo esteroides o por lo menos a dosis altas. Entonces es importante que ya con su reumatólogo consulte, o de pronto puede ser una artritis de muy difícil manejo que ha requerido esto, pero idealmente nunca se debe utilizar por mucho tiempo y altas dosis. Entonces asumimos que si es juiciosa, su esposita iba a sus controles con su médico especialista, este le deberá decir esas recomendaciones. Sí, y ahí quiero adicionar algo, y es porque a veces los pacientes son vistos por médico general. No descalifico en ningún momento el médico general, es una ayuda marcada para nosotros los especialistas, pero a veces, digamos, quedan un poquito cortos cuando la enfermedad es muy compleja o muy escasa. Entonces siempre es bueno que consulten a los especialistas para hacer un tratamiento óptimo y mucho mejor, y ya sabemos qué esperar de la enfermedad, de los medicamentos, de los efectos adversos de los medicamentos. Entonces podemos hacer un balance entre qué medicamentos usar, cómo apagar la enfermedad y cómo contrarresto esos efectos colaterales. Sí. Muy importante, claro que sí. Buenos días, cuando se inflaman los nódulos de los dedos, ¿qué es? ¿Se puede curar? Bueno, suponemos que se están refiriendo a los nudillos, sí, que son las articulaciones pequeñas de las manos, y dice que se inflama. Entonces, no es la única causa artritis reumatoide de la inflamación de estos, a veces puede ser la misma osteoartritis que hablábamos, y puede haber sobre esa osteoartritis depósitos de pequeños cristales. Entraríamos en otro tema que se llama la pseudogota, pequeños cristales de hidroxiapatita, de pirofosfato. Que hace parte de la sombrillita de la artritis. Sí, de la artritis, y puede inflamar entonces estos nodulitos. Ya sería revisar al paciente para mirar qué tipo de compromiso tiene y saber si es una artrosis con una osteoartritis con una pseudogota, o una artritis reumatoide o otra enfermedad. Vea esta pregunta, Sofía, ¿qué tan recomendable es la yoga para estas enfermedades? ¿Se puede hacer o no? Mientras la enfermedad esté controlada, o sea, pilates y esas cosas también. Sí, obviamente. Bueno, ahora se están usando todo ese tipo de ejercicios que son fuertes contra las articulaciones. Eso lo desaconsejo, pero el yoga, el ejercicio, pues caminata, bicicleta, natación e incluso trotar puede ser beneficioso para estos pacientes. Estoy hablando de una persona que tenga la enfermedad controlada, porque también si una persona, como ya lo decía ahorita con la fisioterapia, está inflamado, no es bueno que esté haciendo ejercicio, porque pues obviamente va a ser peor, más doloroso. Yoga en particular es un asunto mucho de estiramiento, ¿cierto? Sí, pero también de mucha fuerza. También de mucha fuerza, y fortalece mucho los músculos, y es bastante, digamos, ventajoso fortalecer los músculos. Perfecto. En general. De todos modos, consúltaselo a tu especialista, porque como tú dices, según cada historia se recomiendan las actividades físicas que se deben hacer o no. Sí. Estamos hablando hoy con Sofía Arteaga, médica reumatóloga de la Clínica Diagnóstica Especializada David, obra hermana de Televid, obra de la Congregación Mariana. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa y tendremos más tiempo para leer sus mensajes, sus inquietudes en el 305-316-6560. Ya volvemos. Continuamos hablando hoy en Sana que Sana. Nuestro tema hoy es la artritis reumatoidea. Muchas inquietudes que queremos responder. Buenos días también para ti. Hace 3 meses me diagnosticaron esclerosis sistémica. Quisiera saber si el tratamiento es igual a la artritis. La esclerosis sistémica es una entidad bastante diferente. Puede coincidir en algunos casos el tratamiento, porque algún tratamiento que utilizamos para la esclerosis sistémica en la piel, o a veces puede tener también un poquito de compromiso articular, o sea, generar artritis. La esclerosis sistémica como tal se puede ayudar mucho con los tratamientos que utilizamos en artritis reumatoide, pero el tratamiento es totalmente diferente, el enfoque y el pronóstico también. Bueno, muy diferente. Muy buenos días. Tengo artritis reumatoide. Hace más o menos 6 años tomo prednisolona, una diaria, y he notado acumulación de grasa en diferentes partes del cuerpo. ¿Qué puedo hacer para mejorar esta condición? Dios te bendiga a ti también. Entonces, ahí es difícil porque, digamos, se puede ayudar mucho haciendo ejercicio y con una dieta balanceada, como lo mencionamos ahorita, y nos ayudó la nutricionista dándonos las indicaciones de la dieta. Si el reumatólogo pues no ha podido de pronto quitarle la prednisolona porque es una enfermedad muy activa, muy dolorosa, pues hay que seguir utilizando, pero lo ideal es no seguirla utilizando. ¿A qué voy?
todo dependerá del paciente. Si el paciente tiene mucha inflamación, pues toca seguir utilizando la prednisolona y hacer el ejercicio y la dieta. Y si se puede quitar la prednisolona porque la enfermedad se logró controlar con los otros medicamentos que utilizamos, entonces se debe quitar la prednisolona y de esa forma facilitará un poquito esa pérdida de esa grasa. Perfecto. Otra pregunta. Cuando estoy mucho rato parada o camino mucho, los dedos de la mitad del pie derecho se entumecen o se engarrotan. Duelen al caminar. ¿Podría ser artritis? Es poco probable que sea artritis, pareciera ser más una entidad que llamamos neuroma de Morton, que es una alteración en los nervios de los pies, se va creando como un tumorcito, entre comillas, del nervio y genera este tipo de dolores. Pudiese ser, obviamente habría que revisarla para saber exactamente qué es, pero es poco probable que sea artritis reumatoide. Laura nos escribe, nos dice que siente muchos dolores en la coyuntura de los dedos, siento que me suenan las articulaciones, ya me mandaron el examen de factor reumatoideo. ¿Qué le podemos decir? Y por ahí derecho le pregunto, ¿qué es eso de factor reumatoideo, doctora? Bueno, sí es bueno mirarla, obviamente, porque si tiene estos dolores, es importante descartar que tenga una artritis reumatoide. Me llama la atención que dice que le suenan las articulaciones, ¿cierto? Eso es más asociado a la osteoartritis como tal. Pero el factor reumatoide, digamos, y la clínica o las manifestaciones clínicas de cómo ya se presente su alteración, nos van a ayudar bastante en saber si es una artritis reumatoide o no. Entonces, el factor reumatoide es un anticuerpo que nosotros ordenamos para clasificar a los pacientes en cuanto a la enfermedad y nos ayuda mucho porque es, digamos, altamente frecuente en los pacientes con artritis reumatoide. O sea, si está positivo, sugiere altamente con una clínica compatible una artritis reumatoide. Perfecto. Doctora, la artritis no se cura, es crónica. Sí, pero no con esto quiero que las personas se desanimen cuando les dicen que tienen una artritis reumatoide, porque no se cura, pero es, haga de cuenta como cuando uno sufre la presión, que si estamos con tratamiento, el paciente puede tener una calidad de vida normal, trabajar, hacer sus cosas, sea en el trabajo en su casa, las señoras, o sea en el trabajo habitual en su campo laboral. Entonces, con tratamiento usualmente las personas pueden hacer su vida normal, hay pacientes que trotan, pues que hacen ejercicio, que están totalmente saludables y tienen una vida como si no tuvieran artritis. Ahora, vuelvo, insisto, porque es importante, ahí dependerá de qué tan temprano se tome la artritis, porque si la diagnosticamos temprano y empezamos tratamiento, a la persona le va a ir muy bien. Entre más va pasando el tiempo por ese daño que hablamos en las coyunturas, pues probablemente sí vamos a mejorar esa condición, sí vamos a mejorar los dolores, pero ya habrá algún daño en las coyunturas que puedan presentar, dependiendo del daño, limitación para hacer las cosas cotidianas. Has hablado de esteroides con relación al tratamiento, especifiquemos, metámonos unos minutitos en el tema de tratamiento para artritis reumatoide. Muy bien, entonces el tratamiento siempre tiene que ser dirigido por un médico, idealmente un especialista. Los esteroides son, digamos, ayuda en el tratamiento. Esteroides, por ejemplo, prednisolona, metilprednisolona, dexametasona, dodecadrón, no deben ser utilizados de forma libre porque por sus efectos adversos solamente es para condiciones que lo ameriten. Y la artritis reumatoide es una de ellas. Al principio el paciente está muy dolorido y nos ayudan bastante, pero estos esteroides no deben ir por más, idealmente, de 4 a 6 meses. Ahora habrá pacientes que estén muy inflamados y lo requieran incluso toda su vida y no seamos capaces de bajarlos, pero entre menos dosis mejor. Y hay otro tipo de medicamentos que llamamos modificadores de la enfermedad, que son la base o el pilar fundamental del tratamiento y con menos efectos adversos o pues a veces nulos, llevan a que el paciente tenga un control de la enfermedad sin tener que estar soportando los efectos adversos de los esteroides. Entonces, los esteroides alivian muy bueno, yo sé, mejoran mucho los dolores, pero no es para uso libre, siempre debe ser dirigido por un médico y un médico que conozca la enfermedad. Entonces, definitivamente el tratamiento es oral en artritis. No, ¿Se eso complementa? depende, porque por ejemplo, hay algunos modificadores que se pueden dar subcutáneos, incluso intravenosos, ¿cierto? No siempre tienen que ser orales. Ajá, pero es medicamentosos y a veces complementan con fisioterapia y con otros asuntos que les pueden ayudar. Se debería, claro que sí. El deporte, los cambios del estilo de vida y la nutrición. Recordemos, una muy buena nutrición. Síntomas a los cuales hay que estar atentos rápidamente para consultar, para descartar una posible artritis reumatoide. Gran dolor en las coyunturas con inflamación, como lo mencionaba ahorita, con hinchazón, con rubicundez,
que haya rigidez en la mañana, ¿cierto? Que esos dolores sean peor en la noche o en la mañana cuando uno se despierta, son síntomas de alarma que nos deben hacer pensar en una artritis reumatoide, para consultar temprano y saber si es una artritis o es otro tipo de enfermedad. Y para no llegar a esas imágenes que vimos aquí pues en el monitor, donde vemos esas manitos completamente incapacitadas, por decirlo así, en la vida real se puede evitar eso, ya no queremos volver a ver ese tipo de imágenes. Se puede evitar, obviamente, desde temprano, haciendo el diagnóstico temprano y empezando la terapia temprano, porque cuando ya el paciente llega así, vamos a quitar la inflamación, vamos a evitar que se sigan dañando las coyunturas, pero esto no lo podemos revertir. Perfecto. Ella es Sofía Arteaga, médica reumatóloga de la Clínica Diagnóstica Especializada Vida. Estamos pasando el teléfono de la clínica. ¿Tenés más o menos en la cabeza las especialidades que hay en la Clínica Diagnóstica? Hay un montón. Sí, hay muchas. Es ginecología, está gastroenterología, ortopedia, hay fisiatra también que nos ayuda mucho, hay nutrición, hay neumología, dermatología, otorrino. Hay de todo. Ingresen por lo que a www.clinicadiagnostica.org, clinicadiagnosticavid.org, y ahí van a poder ustedes ver la cantidad de alternativas, de exámenes diagnósticos que les ofrecen de esa manera profesional y humanizada, que lo curan a uno tanto los especialistas con sus conocimientos como con el buen trato y el cariño que ellos les dan allí. Sofía, muchas gracias. Nos gustó como invitada, o sea que repetirá. Claro que sí, a la orden, y muy agradecida de estar por acá enseñándole a los pacientes de qué se trata la enfermedad, un diagnóstico temprano y un buen pronóstico. De eso se trata. Nos despedimos. A ustedes gracias por acompañarnos en esta semana. Descansen bastante. Nos vemos el próximo martes. Estaremos nuevamente con la Clínica Diagnóstica Especializada VID, con 2 de sus dermatólogas, hablando un resumen general de cómo cuidar la piel con relación a qué, a cáncer de piel, a manchas, arrugas, a lunares, y tendremos una sección especial para responder inquietudes sobre los famosos rellenos faciales. Hay unos que se deben utilizar en manos de profesionales, como los tienen allí, hay otros que no. Salud de la piel, cuidados dermatológicos, y qué es eso de los rellenos faciales, cuándo usarlo, cuándo no, y con qué tipo de materiales, y en fin, será nuestro tema el próximo martes en Sana que Sana, el programa saludable del canal Televid, que los acompaña de martes a viernes a las 11 de la mañana. Chao, chao, chao.